Esta mañana, amados hermanos, hemos tomado el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos del 1 al 10. Y como tema para este día es que fe y deber. Entonces, podemos ver cómo Jesús inicia y continúa en su ministerio. Pero podemos ver también que la vida cristiana conlleva de responsabilidades tanto para con Dios como para con el prójimo. Y vemos aquí reflexiones el día de hoy en 4 partes respecto a los que tienen una fe sencilla, respecto a las demás personas, de cómo perdonar, y también vemos la profundidad de la fe. Y más aún, podemos ver también la manera en que debemos de servir. El punto número 1 lo vemos en Lucas capítulo 17, versos del 1 al 3, que quiero volverles a leer. Dice así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Esta es la primera parte, como les acababa de mencionar, para aquellos que tienen una fe sencilla. Jesús vuelve a hablar a sus discípulos en una manera amorosa, en la que nos hace mención sobre cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. Hace unos momentos estábamos hablando sobre la fe. ¿Qué es vivir la fe? ¿Cómo vamos a vivir la fe? Incluso en la parábola, en la epístola de hoy, nos habla el apóstol Pablo que vivamos o que avivemos el don de Dios, el fuego del don de Dios, el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a avivar ese Espíritu? Si aquí en esta parte de la Biblia nos dice que es imposible que no haya piedras de tropiezo, que es imposible que no vengan esas piedras de tropiezo. ¿Y a qué se refiere? Para empezar, se trata y se refiere nada más y nada menos a nuestros testimonios, en la manera como vivimos delante de los demás. Pero si nosotros decimos ser creyentes, o como muchos dicen ser cristiano, pero nos comportamos de una manera que da mucho a qué hablar o qué desear delante de los demás, cosa contraria a lo que decimos profesar, y hacemos caer a los demás en tropiezo. Es decir, si la palabra de Dios nos dice que no debemos de caer en lazo de contiendas, de insultos, y es lo primero que hacemos, no amamos a nuestro prójimo, le insultamos, decimos palabras altisonantes, en pocas palabras nos comportamos contrario a lo que decimos ser. Y los demás van a ver y decir: mira, y eso que es cristiano, y cómo se comporta. Mira, y eso que va todos los días a la iglesia, y cómo actúa. Por eso dice, es imposible. Muchos incluso dicen, sí, y yo lo sé, y sin ofender a nadie, dicen, es difícil hacer las cosas. Hacer lo malo no es difícil de hacer. Insultar a los demás no es difícil de hacer. Llevar la contra a lo que dice la palabra de Dios no es difícil de hacer. Pero el amar a Dios tampoco es difícil de hacer. El obedecer a Dios tampoco es difícil de hacer. Pero el amar también al prójimo tampoco es difícil de hacer. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, como nos lo dice nuestro Señor, en primer lugar, amarás al Señor con todo tu corazón. Vean ustedes y comprendamos
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No es difícil de hacer, amados hermanos, si lo ponemos en primer lugar. Pero si decimos, sí, pero yo soy, como lo dijimos, de mecha corta, no puedo soportar a que me insulten, no puedo soportar a que me griten. Me gritan, se pone al tú por tú conmigo, entonces empieza una guerra ahí. Pero eso es caer en este lazo. Cuando dice el Señor, es difícil que no haya piedras de tropiezo, pero cuidado de quien viene. Entonces ahí entramos nosotros. Yo cristiano, yo creyente, que digo creer, que amo y que sigo a Cristo, pero doy un mal testimonio ante los demás y hago caer a los demás en apartarse de la iglesia, o simple y sencillamente, no hombre, si así son los cristianos, ¿para qué voy a la iglesia? No hombre, si así son allá, ¿para qué? ¿Sí me explico? Y lo dice aquí el Señor, y vuelvo a repetir en el versículo número 1 al 3. Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Ahí es donde debemos nosotros tener mucho cuidado. Yo cristiano, yo creyente, debo de dar testimonio del Dios que digo yo amar, del Dios que digo yo profesar, y como les decía, son dos palabras en las que nosotros debemos caer siempre, pero también analizar. Proclamar y reclamar. Proclamar significa amar a Dios, hablar de Dios, y reclamar significa poner mi orgullo por delante. Porque si voy a proclamar al Dios que llevo en mi corazón, a hablar de su palabra, y no caer en tentación ni hacer caer a los demás en pecado. Pero si voy a reclamar, entonces estoy poniendo mi orgullo. A ver, Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué el otro? Dios, ¿por qué aquello? Y es lo que hacen las demás gente. Cuando dicen, no hombre, si así se portan en la iglesia, pues ¿para qué? Mejor me quedo en mi casa. Y además dice Dios que está en todos los lugares. Y ahí es donde caen en pecado. ¿Por qué? Porque dice el Señor en el Salmo 150, que no debemos de apartarnos, que debemos alabarle en su santuario, con bocina, con arpa, con todo instrumento. Pero Él dice en su santuario, y más aún dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces aquí el Señor nos está advirtiendo, dice el versículo 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. ¿Cuántas veces vamos a perdonar? ¿Cuántas? Estábamos hablando, incluso los discípulos le dijeron a Jesús, Pedro le dice, Señor, entonces ¿cuántas veces debo de perdonar? Y le contesta uno, pues es que el Señor dice 7 veces. 7. Si tu agresor o tu prójimo viene y te da una bofetada, pues ponle la otra mejilla. Y muchos van a decir, no hombre, ¿yo por qué le voy a poner la mejilla? Si tu prójimo, hables hermano, hermana, quien quiera que sea, llega y te empieza a decir cosas, como dicen por ahí, picándote la cresta, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Le vas a contestar igual? El Señor dice que no, hay que perdonar, hay que tener paciencia. Incluso también en la epístola de hoy habla que Dios no nos da un espíritu cobarde, sino un espíritu de poder. Al decir que amamos a Dios, al decir que seguimos a Cristo, es hacer exactamente lo que dice Él. Él tuvo mucha paciencia con nosotros y sigue teniendo paciencia. Él sigue dándonos amor. Y nosotros adulteramos, porque a veces como que decimos, hoy no, Señor, hoy no te amo. ¿Por qué? Porque entra nuestro orgullo primero, entra nuestro coraje, entra nuestro yo, y decimos, no me voy a dejar. Pero también, como lo dice en la parte B, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Pero hay muchos que dicen, pero ¿cómo lo voy a reprender? Y no se arrepiente.
¿Cómo? Simplemente ámale, entiéndele, perdónale, aunque no se lo merezca. Eso es lo que dice Dios. ¿Y saben por qué? Vean cómo Jesús, cuántos años han pasado desde que Él vino a este mundo y quedó colgado en un madero, o más bien dicho, murió en un madero, pero resucitó para darte vida. ¿Qué tiempo tiene? Más de 1000 años, 2000 años, 2500 años, pero aún así sigue siendo paciente contigo. ¿Cuántas veces te has apartado? ¿Cuántas veces no lo has obedecido? ¿Cuántas veces no lo has amado? Y Él, sin embargo, te sigue perdonando, porque Él dice que tu deuda ya quedó en esa cruz. ¿O no es así? Claro que sí. Ahora, vean ustedes, nadie debería de tener coraje con su prójimo. ¿Por qué? Porque dice el Señor que debemos de soportarnos los unos a los otros, llevando las cargas los unos de los otros, en amor cristiano. No para que el otro diga, pues dijeron que deben de llevar mis cargas, ahora necesito dinero, necesito pagar mis cuentas, necesito esto, necesito lo otro. No, a eso no se refiere. Se refieren a hacer oración, se refieren a ayudar lo que esté en su corazón. Por eso Jesús dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero si nosotros no queremos obedecer y caemos en ese lazo de no querer amar al prójimo, estamos acarreando condenación para nosotros mismos. Y ahora se refiere de perdonar a los demás. En el versículo, del versículo 4 en adelante, dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdóname. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos entonces la fe. ¿Por qué? Lo que estábamos diciendo. Porque dicen es que es difícil. Son bien tercos, son bien necios, son esto, son lo otro. No, ¿cómo lo voy a amar? Los discípulos le están diciendo a Jesús, aumentanos entonces la fe. Y vean qué es lo que dice. Entonces el Señor les dijo, el versículo 6, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Él os obedecería. Dice el versículo 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ora o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Vean, muchas veces hemos hablado de la fe, muchas veces incluso hemos hablado de esta comparación que hace nuestro Señor Jesucristo de la fe como el grano de mostaza. Pero muchos dicen, no, pues es una fe, aunque sea así pequeñita, si tuviéramos fe, es fe. Ok, está muy bien. Pero hay un fondo más profundo en el que nosotros debemos de pensar, que dice el Señor, que el que tiene la fe como un grano de mostaza, ¿alguien conoce ese grano de mostaza? Es una semillita así muy pequeña, pero cuando cae al suelo, se arraiga y empieza a brotar. Y si ustedes la ven, es un arbusto muy pequeño, pero cuando crece muy grande y no hay nada que la pueda tirar, que la pueda romper. Y crece muy grande y muy fuerte. A eso se refiere la fe. Una fe pequeña, pero fuerte. Por eso aquí nuestro Señor Jesucristo hace esta comparación de decir, desarraigar, es decir, desenterrar a un sicómoro y plantarlo en el mar. Se puede hacer. Nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado, incluso los mismos apóstoles, cuando Dios, por medio de Jesús, les dio este poder de ir y de curar leprosos, de sanar cojos, de expulsar demonios. Lo hacían en el nombre de Jesús y todos volvieron muy gozosos. Ese poder también lo podemos tener nosotros, pero no se refiere a que nosotros vayamos a hacer los mismos milagros.
Se refiere en que nosotros podemos orar. Todo se puede hacer por la oración, teniendo fe, viviendo la fe. Pero si damos un mal testimonio, imagínense qué fe vamos a mostrar a los demás. Si damos un mal testimonio, imagínense lo difícil de hacer. Ahí sí sería difícil. Y estoy seguro que me dijeran, pastor, es que es difícil, ¿sí? Si no hay fe, sí es difícil. Pero si hay fe, Dios puede obrar en todos y cada uno de nosotros un cambio. Y no nada más un cambio, sino el verdadero amor. El verdadero amor que brota de Cristo, el verdadero amor que brota de su palabra. En cuanto a profundizar en la fe, quiero ponerles un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros tenemos trabajo y estamos trabajando trabajando muy fuerte, para tener, ¿cómo se dice?, una pensión? Algunos aquí ya son pensionados. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo trabajaron o qué tiempo invirtieron para poder tener una buena pensión? Estoy seguro que invirtieron buen tiempo, buen trabajo, ¿verdad? Un buen trabajo, una buena pensión. Pero hoy en día, con las nuevas modalidades, el nuevo sistema, muchas personas dicen, no, pues hay que trabajarle duro y para estar cotizando y cotizando y cotizando. Ok, para asegurar un futuro. Pues, ¿qué creen? Lo mismo se trata aquí, en la iglesia. Voy a volver a leer del 7 al 10. Dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dices más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he dicho y todo lo que les ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Para que entiendan, si al tener un trabajo, trabajamos y trabajamos por muchos años, nos preparamos y preparamos por muchos años, para que al final tengamos una pensión digna o suficiente para llevar una vida, como dicen por ahí, Dalai. Debemos invertir tiempo, pero también debemos invertir inteligencia, pero también debemos invertirle pasión. Así es lo mismo. El Señor nos dice y nos manda qué es lo que debemos hacer, pero tampoco nos dice que vamos a descansar en este mundo hasta que sea la segunda venida de Cristo. Y cuando Él venga, Él nos asegura un lugar específico. Y más aún, nos dice y nos asegura, como lo dice aquí en el versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Él nos lo ha ordenado desde hace mucho tiempo, desde antes de los siglos. Él nos ha dicho cómo debemos sobrellevarnos. Él nos ha dicho cómo debemos actuar. Él nos ha dicho cómo debemos trabajar la fe. Y hoy en la epístola, Pablo le dice a Timoteo, trabaja, esfuérzate en la buena fe. Es lo que ahora nos dice el Señor, para que nosotros podamos asegurar una pensión digna, es decir, una entrada al cielo por el trabajo que hacemos para Él. Ojo, y esto no quiere decir que es una obra de nosotros, sino Él nos está diciendo cómo podemos asegurar nuestra entrada al reino de los cielos. Y más ahora, amados hermanos, Él nos está asegurando, ¿sí?, que las recompensas de Dios son de otro mundo, no son de este mundo. Si tú piensas que para que tengas una pensión, no sé, de 40,000, 50,000 pesos al mes, te va a asegurar la vida eterna, estamos seguros que eso no es así.
¿Te va a asegurar la vida aquí? Sí, tal vez sí. Vas a ganar tu dinero, vas a comer bien, incluso vas a poder viajar, ¿por qué no decirlo? Pero eso no te asegura la vida eterna. La vida eterna la esperamos en Cristo Jesús. Así que en todo esto comprendamos que hay una gran labor que todos y cada uno de nosotros debemos correr, pero jamás caer en lazo de ser tentación para los demás o hacer caer en tentación a los demás. El Señor nos llama a dar testimonio, siendo siervos buenos, siendo siervos de Cristo, amando, procurando, escuchando, leyendo la Biblia, y por qué no decirlo, estudiando la Biblia. Por eso se les hace mención de que vayan a los estudios, vengan a los estudios, participen en los estudios. Hoy en día muchos hermanos que están viniendo están aprendiendo cosas que aún ya se les había mencionado, pero que ahora lo están comprendiendo. Y más, no siempre sale todo bien, eso sí, ténganlo en mente, no siempre sale todo bien. Sabemos que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y si nosotros nos quedamos así dormidos, va a venir y sin que nos demos cuenta se va a sentar a nuestro lado y nos va a empezar a hacer piquetitos de costilla para que empecemos a distraernos y a desviarnos del camino. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios dice que en el nombre de Cristo haremos proezas, pero también en el nombre de Cristo seremos sanados. Así es que si le amamos, le ponemos en primer lugar y damos testimonio del Dios que amamos, Él tiene recompensa para nosotros en el reino de los cielos. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Cristo edifica su iglesia y nos llama a vivir nuestra fe en comunidad. Si este mensaje te habló al corazón, te invitamos a dar el siguiente paso: congregarte, aprender y crecer junto con nosotros. Calle Washington 710, Centro 64000 Monterrey, NL, domingos 11:30 AM. Escríbenos si quieres visitarnos, eres bienvenido.